Bueno, buenas tardes para todas las personas que están presentes. En el día de hoy vamos a comenzar el panel Enfoque de Equidad Social, Género, Generacional, Epidemiología, Metodologías en la Reducción de Riesgo de Desastre y la Adaptación al Cambio Climático. Este panel responde a la línea temática Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Energética, cuyo tema central es Transformando el Orden Internacional, Desafíos de la Transición y Propuestas desde el Sur. Ahora, en estos momentos, le voy a dar la palabra a la colega Saily Cristian Lara, que les realizará la presentación de las personas que componemos el panel y los trabajos que vamos a presentar. Bueno, el panel está integrado por 4 ponencias, pero en el caso de hoy van a estar solamente 3 ponentes debido a que una de ellas, pues presentó un tema de salud y, por razones ya ajenas a nuestra voluntad no se encuentra. Son 3 ponencias, las voy a leer en el mismo orden y posteriormente estaré presentando una breve semblanza de quiénes son los panelistas. La primera ponencia es Centro de Creación de Capacidades para la Reducción de Riesgo de Desastres y para la Adaptación al Cambio Climático por la máster Lídice Castro Serrano del Instituto de Geofísica y Astronomía. Lídice es máster en Ciencias de la Gestión Ambiental, especialista con más de 20 años dedicada al desarrollo de investigaciones, proyectos y políticas sobre educación ambiental. Actualmente dirige el Centro de Creación de Capacidades para la Reducción de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático. Es la primera ponente. La segunda ponente, con la ponencia Apuntes Metodológicos, Vulnerabilidad Social y la Percepción de Riesgos ante la Sequía, por la máster Elizabeth Godefoin Núñez, perteneciente al Instituto de Geofísica y Astronomía de la agencia AMA-Sigma. Elizabeth Godefoin Núñez es licenciada en Sociología, máster en Estudios de Población. Se desempeñó como coordinadora nacional de los estudios de vulnerabilidad social y percepción de riesgo y actualmente desde el año 2010 su trabajo está vinculado a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos relacionados con la reducción de riesgo de desastres y se desempeña actualmente en el Departamento de Evaluación de Riesgos perteneciente al Instituto de Geofísica y Astronomía de la Agencia de Medio Ambiente. Quien les habla, Saily Cristian Lara, les estará presentando la ponencia que tiene como título Hacia un plan de gestión del riesgo de desastres en Haití. Actualmente me encuentro laborando en la empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo, EIPP, que se subordina a QP. Soy licenciada en Sociología, máster en Estudios de Población y trabajo los temas de vulnerabilidad ambiental y sociodemográfica principalmente. Lídice, tienes la palabra para hacer inicio a tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como explicó Saily, la ponencia mía se titula Centro de Creación de Capacidades para la Reducción del Riesgo de Desastres y para la Adaptación al Cambio Climático. Quiero iniciar esta presentación con una frase o una expresión de nuestra ministra de Educación en la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible realizada en Berlín en mayo de 2021, que dice así: la educación con miras al desarrollo sostenible pretende promover los fundamentos de una sociedad más viable para la humanidad. Una educación que ayude a comprender los problemas ambientales y el desarrollo global. ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, porque precisamente el centro, el cual coordino desde el año 2013, se dedica fundamentalmente a acciones de capacitación, de educación ambiental y por tanto este es un fundamento importante en el cual se sostiene todo el trabajo que se desarrolla en el mismo. Este centro se creó en el año 2013, el 26 de junio de 2013, a partir de un proyecto de colaboración con Noruega. Es decir, un proyecto de colaboración Noruega-Cuba que nos permitió obtener financiamiento para poder crear el centro, obtener los recursos necesarios y poder desarrollar las acciones de capacitación del mismo.
En sus inicios contaba con una sede central aquí en La Habana, ahí ven las imágenes. Actualmente esa ya no es la sede, ahora la sede está en el Instituto de Geofísica y Astronomía, en un local que en estos momentos está en remodelación, pero con muchas mejores condiciones, porque cuenta con más espacio, más aulas, es decir, en general estamos mejorando con respecto a la sede central. Y también en aquellos momentos se crearon 2 aulas anexas, una en Camagüey y otra en Holguín. Posteriormente, a partir de otros proyectos internacionales, pudimos crear un aula anexa en la provincia de Santi Espíritu, y recientemente, a través del proyecto Resiliencia Costera, se creó otra aula en Villa Clara. Es decir, que actualmente está la sede central del Centro de Creación de Capacidades aquí en La Habana y 4 aulas anexas en todo el país. Es decir, que nos permite desarrollar acciones de capacitación a lo largo de todo el país. Ahora, ¿cuál es la fundamentación principal que tiene nuestro centro, es decir, al momento de su creación y hasta la actualidad? En primer lugar, bueno, los contenidos fundamentales que se imparten en estas acciones de capacitación están vinculados a los temas de reducción del riesgo de desastres en Cuba y fundamentalmente en la región de América Latina y el Caribe, basado en el conocimiento científico que existe hasta la actualidad, en el marco legal que nos sustenta y además en una sólida base institucional que se ha desarrollado a lo largo de varios años. Por su parte, se fundamenta también y se basa en lo que establece la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción del riesgo de desastres, la cual establece los requisitos y fundamentos para la realización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en el territorio cubano, así como en diferentes instituciones, y la elaboración de las metodologías vinculadas a estos estudios. Esta directiva establece, le da la responsabilidad al Grupo Nacional de Evaluación de Riesgo de la Agencia de Medio Ambiente de desarrollar todas estas acciones y vinculado a ello, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la capacitación. Este grupo radica actualmente en el Instituto de Geofísica y Astronomía. Otro de los fundamentos de nuestras actividades, por supuesto, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la Agenda 2030. En específico me detengo en 2 objetivos fundamentales, el 4 vinculado a la educación y el 13 vinculado a la acción por el clima, porque es donde se establecen los principales objetivos y metas que tienen que ver con la preparación de las futuras generaciones para promover el desarrollo sostenible y además todas las acciones para integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Partiendo de esto, por supuesto, estos objetivos de desarrollo sostenible están, como todos sabemos, implícitos y explícitos en nuestros documentos rectores, en los cuales también los tenemos como sustento y como base para el desarrollo de nuestras actividades. Otro de los fundamentos, disculpen, una llamada. Otro de los fundamentos en los que se basa el trabajo del Centro de Creación de Capacidades, por supuesto, es la concepción de la educación en general y en específico de la educación ambiental, la educación para la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático y la educación para la prevención de riesgos, donde tenemos en cuenta diferentes escenarios, los escenarios del sistema educativo nacional, los escenarios, los diferentes sectores de la economía y los servicios y también las comunidades. Llegamos a diferentes actores, desde directivos, funcionarios, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, niños, etcétera, trabajadores en general. Y utilizamos diferentes metodologías y modalidades para el desarrollo y formas organizativas para el desarrollo de nuestras actividades de capacitación. Los 4 fundamentos fundamentales en los que se basa el trabajo del Centro de Creación de Capacidades son la visión integradora de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, la construcción social del riesgo y la gestión del riesgo como proceso social,
el papel del conocimiento científico y la formación de capacidades nacionales y locales. A partir de todo esto, bueno, se establece como objetivo general del Centro de Creación de Capacidades el fortalecimiento de las capacidades para la realización e implementación de los estudios de riesgos de desastres, la prevención y reducción de las vulnerabilidades, priorizando instancias locales en Cuba y en la región del Caribe, así como lograr la comprensión y el aumento de la percepción de los riesgos asociados a peligros de origen natural, tecnológicos, sanitarios y también de los riesgos climáticos. Bueno, ¿cuáles son los principales componentes del centro? Bueno, el desarrollo de los cursos, talleres y otras modalidades de capacitación, la realización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, tanto actuales como en los escenarios futuros, los cuales son el basamento científico y el contenido fundamental de nuestras actividades, la elaboración de diferentes materiales educativos y, por supuesto, la realización de acciones de comunicación y divulgación. Tenemos una estructura organizativa, como aquí aparece en esta diapositiva, y aquí especifico que actualmente nos encontramos en un proceso de crear una red de centros de creación de capacidades a lo largo de todo el país para poder llegar a las diferentes localidades, fundamentalmente los municipios costeros de nuestro país, a partir de que estos se han ido creando con la colaboración de diferentes proyectos internacionales, centros, aulas de capacitación en muchos municipios del país, y queremos integrarlos a través de un programa, un proyecto nacional que comienza el próximo año. Ahora, ¿cuáles han sido los principales resultados de este centro? Aquí les muestro, bueno, un resultado general desde el año 2013 hasta el 2020, en que estuvo funcionando el proyecto. Después el proyecto cerró y hemos dado continuidad al centro, es decir, el centro se mantiene funcionando a pesar de que el proyecto internacional ya culminó. En esta etapa se realizaron un total de 207 acciones de capacitación en diferentes modalidades. Pudimos capacitar a 5.107 actores cubanos, 257 extranjeros de la región de América Latina y el Caribe, para un total de 5.364. En las imágenes pueden ver ahí, la primera es de la sede central, donde se capacitan a sectores de la economía y los servicios. La del centro es una capacitación en Haití, a partir de una de las misiones que se realizaron por este proyecto, y la tercera es una imagen del aula de Camagüey. En esta diapositiva pueden ver los principales sectores capacitados, así como los actores más importantes que han sido capacitados a lo largo de todos estos años. Ahora me voy a detener en uno de los sectores en los cuales hemos desarrollado una actividad muy fuerte y además la cual hemos continuado desde 2017 hasta la actualidad. Estos son los ministerios de Educación y de Educación Superior. ¿Por qué me detengo aquí? Bueno, precisamente comencé con una frase que tiene que ver con la educación y con la preparación de las futuras generaciones para poder lograr el desarrollo sostenible que queremos. Desde el año 2017, después que se aprobó el Plan de Estado, Tarea Vida, bueno, se inició un ciclo de capacitaciones con los ministerios de educación con el objetivo de brindar conocimientos actualizados y preparar a los docentes, a los funcionarios, a los directivos de estas entidades para garantizar la incorporación en todo el Sistema Nacional de Educación de estos contenidos actualizados, aprovechando el proceso de perfeccionamiento de la educación cubana. Aquí van a ver una tabla donde resumo, brevemente, en el trabajo, en la ponencia aparece mucho más amplio, cuántas actividades hemos desarrollado desde el 2017 hasta el 2023. Para el MINET hemos desarrollado 7 actividades en diferentes modalidades, seminarios, conferencias, cursos, talleres, y se han podido capacitar desde los funcionarios del ministerio, metodólogos nacionales, provinciales, municipales,
hasta los docentes, enfatizando principalmente en los docentes de las escuelas pedagógicas y los colectivos de autores que se encuentran elaborando los principales textos de nuestros grados y enseñanza. También en el mes hemos desarrollado 5 grandes seminarios científico-metodológicos que nos ha permitido intercambiar con los funcionarios del ministerio, los vicerrectores docentes, directores de formación, los presidentes de las comisiones nacionales de carrera. No solo le hemos impartido con expertos nacionales y fundamentales en los temas de cambio climático, reducción de riesgo de desastre y medio ambiente en general, sino que también hemos logrado realizar intercambios de experiencias, conocer cómo se están desarrollando esas acciones en las universidades, cómo se incorporan estos contenidos en las diferentes carreras, en las diferentes modalidades en los cuales se trabaja en la universidad. Y realmente ha sido muy provechoso. Le hemos brindado mucha información, bibliografía actualizada. Desarrollamos también una serie de conferencias que permitió realizar en cada universidad del país conferencias virtuales con los temas fundamentales vinculados a estos contenidos de los que estoy hablando. Y entonces, por tanto, podemos decir que a lo largo de estos años hemos podido contribuir a la educación a través del vínculo estrecho con las universidades y los ministerios de educación, la incorporación de estos temas, gestión de riesgo, cambio climático, como asignatura optativa u otras modalidades en las diferentes carreras, el asesoramiento a los participantes en el proyecto de perfeccionamiento de educación para el desarrollo sostenible en el Sistema Nacional de Educación y el aporte de mucha bibliografía, audiovisuales, etcétera. Por otra parte, también se han desarrollado teleclases para los diferentes grados de principalmente los niveles de preuniversitario, elaboración de textos docentes de apoyo al trabajo de los docentes, la capacitación tanto a docentes en las escuelas pedagógicas como también en las comunidades, vinculándonos al trabajo con el Grupo Estatal de Trabajo de la Bahía de La Habana y en los museos y palacios de pioneros. Entonces, otro trabajo que desarrolla el Centro de Creación de Capacidades y que es esencial y bueno, el tema de esta conferencia es la colaboración internacional, principalmente en la región del Caribe y de América Latina, partiendo de que Cuba en materia de gestión para reducción de riesgo de desastre ha sido y es de interés para muchos países de esta región y ha realizado múltiples acciones de intercambio y de cooperación de forma bilateral y algunas otras que han contado con el auspicio de las agencias de las Naciones Unidas, de organismos gubernamentales, internacionales y regionales, entre otros, para la cooperación. Entonces, ¿en qué se ha basado esta cooperación? Bueno, principalmente en fortalecer las capacidades para el desarrollo de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en diferentes países de la región del Caribe, principalmente el Caribe insular. El desarrollo de diferentes modalidades de capacitación vinculado a estos estudios de PBR. Y además la preparación de diferentes materiales docentes y divulgativos. También hemos aplicado y aplicamos todos los resultados científicos que tenemos en Cuba en función de estos estudios a los estudios que se realizan en estos países, haciendo una adecuación de las metodologías que se emplean en Cuba para esos países. Aquí pueden ver en esta diapositiva 3 acciones fundamentales que desarrollamos a partir de los acuerdos de Cuba con el CARICOM en los años 2015, 2016 y 2017. Esto fue un compromiso de nuestro general de ejército y en aquel momento presidente Raúl Castro con el CARICOM y que fue cumplimentado exitosamente. Pudimos capacitar a 41 especialistas en materia de reducción de riesgo de desastre y cambio climático de 14 países de la región del Caribe, aquí en Cuba y financiado por nuestro gobierno. Bueno, este es una panorámica de los 21 países en los que hemos podido incidir en materia de capacitación, no solo a través de CARICOM, sino de otros cursos y talleres que hemos ido desarrollando
en el Centro de Creación de Capacidades a lo largo de estos años. Y como les expliqué, bueno, en estos países se ha vinculado también el desarrollo de estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en determinadas localidades, por ejemplo, en Haití, en Jamaica, en República Dominicana, en Dominica y otras islas del Caribe, que ha permitido que estos adquieran una nueva forma de hacer y de ver la reducción del riesgo de desastre integrada a la adaptación al cambio climático. Entonces, dentro de los principales impactos relacionados con esta colaboración, bueno, en primer lugar ha sido el alto compromiso y preparación que ha tenido nuestro personal docente, es decir, nuestros expertos que han fungido como profesores y capacitadores, el logro de intercambio de experiencias entre todos los participantes y socialización de las mejores prácticas, la socialización también de las herramientas valiosas para la evaluación de riesgos a nivel local, por supuesto la preparación de diferentes actores en los países del Caribe con esta visión integradora de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático y la incorporación de los contenidos al perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. ¿Cuáles son nuestras proyecciones y retos? Continuar el desarrollo de estos cursos y talleres dirigidos a los diferentes sectores de la sociedad cubana y incorporando también las vías no presencial, es decir, utilizando las nuevas tecnologías, la vía virtual. Para ello, bueno, estamos preparando precisamente en este nuevo sede que tenemos una plataforma virtual para el desarrollo de estas actividades, la preparación sistemática de nuestros expertos y profesores, el fortalecimiento y la ampliación de los vínculos con las universidades, todas las universidades del país, el establecimiento de la red de los centros de creación de capacidad a lo largo de todo el territorio y, por supuesto, muy importante, continuar la colaboración con los países de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, concluyo con este pequeño esquema que hice, que concreta todo lo que he explicado actualmente, partiendo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida, que incluye todas las investigaciones sobre los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, tanto actuales como futuros, así como la aplicación de medidas de adaptación en territorios, comunidades, sectores y diferentes ramas. Y entonces nuestro Centro de Creación de Capacidades como el centro que promueve el intercambio, la cooperación a través de la investigación, de la asesoría, de la capacitación, por lo que constituye un espacio de vital importancia para fortalecer las capacidades a nivel local acerca de la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en Cuba y el Caribe. Entonces, culmino con estas frases de nuestro comandante en jefe, el 2 de septiembre del 2003, que también expresa una idea muy importante sobre la educación. Y dice así: no hay tarea más urgente que crear una conciencia universal, llevar el problema a la masa de miles de millones de hombres y mujeres de todas las edades, incluidos los niños que pueblan el planeta. Sin educación no puede haber la necesaria y urgente concientización de la que hablo. Una gran revolución educacional está, sin embargo, al alcance de todos los pueblos del mundo. Es la idea esencial que deseo expresar. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan algún comentario o algo que quieran decir o si lo dejamos para el final. Me parece que es mejor dejarlos para el final los comentarios. Sí. Bien, ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia de la tarde, que es Apuntes Metodológicos, Vulnerabilidad Social y Percepción de Riesgo ante la Sequía. Primeramente decirles que, bueno, el objetivo fundamental de esta presentación es caracterizar la vulnerabilidad social ante el peligro sequía a partir de los indicadores que establece la metodología cubana para el estudio de este peligro y la determinación de riesgos de desastre a nivel territorial. Otro objetivo es visualizar el impacto diferenciado de la sequía sobre las personas y los distintos grupos sociales y describir las percepciones según los grupos por niveles de percepción. Adelante.
Bien, en esta fotografía yo quise un poco que destacar para que ustedes vean que la composición de la vulnerabilidad social puede ser variada y puede ser objeto de incluir múltiples indicadores. Adelante. Bien. En la tercera diapositiva, la vulnerabilidad social no es más que el grado de exposición de una familia, localidad, región, país y la posibilidad de ocurrencia de un peligro, de insuficiencia, capacidad de protegerse y se refiere a aspectos físicos, materiales y sociales de organización, actitudes, motivación que constituyen fortalezas o no a la hora de ofrecer respuestas o resistencias ante los impactos del peligro. El estudio de vulnerabilidad social se va a hacer a partir de varios componentes: la exposición, la sensibilidad y el impacto potencial y la capacidad de adaptación. El enfoque, es importante tener en cuenta que estos estudios de vulnerabilidad social tienen que tener un enfoque inclusivo. ¿En qué se basa este enfoque inclusivo? El enfoque inclusivo quiere decir que deben ser incluidos los niños, los adultos mayores, las mujeres, así como otros grupos marginados, como trabajadores migrantes. La inclusión de estos grupos requiere una cuidadosa selección para formular los indicadores y evaluar su vulnerabilidad. Ahora vamos a pasar a otra lámina donde aparece la inclusión de género en las cadenas de impacto y cómo se evalúan estos indicadores. La exposición no es más que la exposición de las personas, los bienes a un peligro determinado, y decirles que en esta nueva actualización de las metodologías de PBR se ha tratado de ser muy exacto y de que estos peligros estén localizados a nivel incluso de circunscripción, consejo popular y asentamiento poblacional, porque esto nos va a dar una mayor certeza y una mayor seguridad para la toma de decisiones a nivel local. Otro aspecto importante es la sensibilidad. ¿Cuál va a ser la sensibilidad? La sensibilidad van a ser aquellas características de la población, por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las madres, las mujeres solas, jefas de hogar, o las madres que son solteras. También la capacidad de adaptación, que nos estamos refiriendo al nivel educativo, a los recursos que cuentan las personas para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Y el otro factor importante es el impacto potencial. ¿Cómo va a ser ese impacto? Este fenómeno de la sequía va a impactar de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Y ejemplo, cómo esto va a afectar a los hombres, a las mujeres, a los grupos sociales particulares, si viene un evento o si se aproxima un evento de sequía. Todos estos componentes son los que incluyen el estudio de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos indicadores? Bueno, aquí lo tenemos. Fíjense, población de niños y adolescentes menores de 0 a 17 años, el porcentaje de adultos mayores de 60 años y más, que se refiere al grado o nivel de envejecimiento, la relación de población de 60 años y más y la población de 0 a 14, que se refiere al índice de envejecimiento, la relación de dependencia total, el porcentaje de las mujeres de las personas con discapacidad, el porcentaje de las mujeres que son jefas del hogar, la presencia de barrios que están en proceso de transformación o barrios que son barrios nuevos que surgen de manera espontánea en áreas determinadas de una ciudad o de una población determinada, la demanda de agua potable, la dependencia alimentaria, la preparación de la población y, muy importante, el nivel de información de los gobiernos que tienen para tomar decisiones sobre esa población que está siendo afectada por la sequía. Otro indicador importante de esta metodología es la percepción de riesgo, que esta ha sido definida por varios expertos, sobre todo desde la psicología y desde la sociología, y uno de ellos es el psicólogo Bernard, que define que son los juicios y evaluaciones que se realizan sobre los peligros a los que se encuentran expuestos las personas, los bienes o los entornos. Los riesgos son esquemas teóricos que son construidos a partir de diversos contextos. Casullo, en el año 2008, también se refiere a que son interpretaciones del mundo basadas en experiencias y creencias insertadas en un sistema de normas y valores. Ahora vamos a pasar también a las principales variables
para medir los estudios de percepción, que decirles quiero que este estudio de sequía se realiza fundamentalmente a partir de una metodología cuantitativa que fue diseñada alrededor de los años 90 en el CIP, en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Nosotros lo que hicimos fue adaptar esta metodología al contexto de los estudios de PBR, y bueno, este estudio generalmente lo hacemos a través de encuestas. Deseamos que en un futuro incluir algunas técnicas cualitativas de investigación que nos permitan robustecer nuestros resultados y sobre todo triangular nuestros resultados con otras experiencias que sean de investigación cualitativa. Y vamos a ver variables que van desde la existencia de eventos de sequía en el asentamiento poblacional, la clasificación de la sequía, la clasificación de riesgo por sequía, si las personas se perciben con condiciones para enfrentar la sequía, la evaluación del grado de exposición de las personas a la sequía, las sugerencias para evitar o disminuir los efectos negativos en la localidad, las estrategias de manejo de la sequía, condición de género de hombres y mujeres, factores que inciden en la cooperación de los hombres y las mujeres, las acciones negativas que contribuyen al aumento de los daños que puede generar un evento de sequía y quiénes son más afectados por la sequía, si los hombres o las mujeres. Adelante. Bueno, esto es un poco para que algunos elementos de la política social cubana y de la colaboración internacional. Decirles quiero que bueno, en el año 2017, como ya la colega anterior se refirió, se aprobó el plan de enfrentamiento al cambio climático o Tarea Vida, que también está presente, o sea que incluye la sequía, las inundaciones, y que hay fundamentalmente dos tareas que se refieren a esto. Uno es la tarea 1 y la tarea 10, que está considerada como un eje no solamente para estudiar la percepción de riesgo, sino también para modificar y elevar acciones para modificar y elevar esta percepción de riesgo de la que hemos estado conversando. La Ley 124 de Aguas Terrestres del Ministerio de Justicia, que proporciona una gestión integrada de recursos agua, y también está la Constitución de la República de Cuba, aprobada en el año 2019, que ampara el derecho a las personas al agua potable y el saneamiento. En el año 2021, la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, refirió que más del 95% de la población cubana tiene acceso al agua potable, pero solo el 86,5% de la población urbana y el 42,2% de la población rural dispone de agua de conexión domiciliaria. El gobierno, mediante su gestión, impulsa las inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica del país, y esto ha costado con el apoyo gubernamental y la colaboración internacional. Entre las acciones desarrolladas por la cooperación internacional y nacional se encuentran los trasvases para controlar las inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua a las ciudades, a los pueblos turísticos, a las áreas agrícolas, emplazar hidroeléctricas que aporten energía al sistema eléctrico nacional y así proporcionar energía limpia. Decir que desde el año 2008 Cuba impulsa el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Sequía, y que el gobierno se ha comprometido con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, hay un proyecto que es el encargado de esto, que se llama OP15, que también ha estado involucrado en el proceso de lucha contra la sequía y sobre todo referido al manejo sostenible de tierra. Y bueno, fundamentalmente las experiencias de cooperación que ha tenido el grupo nuestro de estudios de vulnerabilidad social y percepción de riesgo ha sido a través del programa de cooperación Sur-Sur, a través de las transferencias de las metodologías de los estudios de PBR, sobre todo asociado a la vulnerabilidad social y a la percepción de riesgo, fundamentalmente en Haití, República Dominicana, donde se ha trabajado con ellos en la adaptación al contexto de esos países de la metodología cubana y de los indicadores para estudiar la vulnerabilidad social, porque estudiar la vulnerabilidad social aquí en Cuba se realiza desde una forma
pero en esos países hay que tener en cuenta otros indicadores y otras características que va teniendo el componente de vulnerabilidad social y percepción de riesgo. Y bueno, adelante. Estos son ejemplos de algunos de los proyectos, por ejemplo, como hemos visto, el enfoque de género en el proyecto Suma tu Gota hacia la resiliencia en Santiago de Cuba, en el municipio específicamente Abel Santa María, donde se fortalecieron las capacidades y los actores claves sobre género y el vínculo con resiliencia a la sequía. Y bueno, se generaron conocimientos sobre las opiniones y percepciones en las mujeres y en los hombres respecto a la sequía y el uso eficiente del agua en las comunidades y en el Consejo Popular, sobre todo referido a la preparación de esas personas y el trabajo que se hizo con los medios de comunicación, porque la educación de la población es una tarea de todos, no es solamente una tarea del Ministerio de Educación. Otro proyecto que ha trabajado el tema de la sequía es el proyecto Basal, que es en apoyo de adaptación al cambio climático, fundamentalmente en el sector agropecuario. Y bueno, tenemos otros proyectos como son Resiliencia Costera, que incluyó los principios de igualdad, equidad, y su meta fundamental ha sido en el avance y la visibilización de las brechas de género y plasmar esas brechas en las políticas sociales. Otros enfoques que utiliza este proyecto ha sido el de inclusión generacional. Y bueno, las estrategias fundamentales han sido de ejes transversales en el proyecto: empoderamiento, gestión del conocimiento, fortalecimiento institucional de los mecanismos de gestión basados en resultados, vínculos y alianzas estratégicas, la transversalización de género. Y bueno, decir que este proyecto no fue específicamente de sequía, pero desarrolló acciones con los patios resilientes, donde muchas personas, muchas mujeres se incorporaron al trabajo agrícola y sobre todo a la agricultura urbana y familiar, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Y hay patios que están liderados específicamente por mujeres, en una labor tan tradicional como la agricultura, que siempre ha sido dominada por los hombres. Adelante. También tenemos otros proyectos con el Programa Mundial de Alimentos, que se basan fundamentalmente en la confección y validación de las metodologías de los estudios de PBR enfocados al tema vulnerabilidad social y percepción de riesgo. Y también tenemos otro proyecto que está en ejecución en estos momentos, que es la reducción de riesgo y adaptación ante la sequía e inundaciones, que se basa en la realización de estos estudios en municipios seleccionados, porque realizar estos estudios a detalle a nivel de circunscripción, a nivel de asentamiento, son estudios que son realmente costosos. Adelante. Y bueno, las conclusiones, que estos estudios de vulnerabilidad social, me parece que va a tener que estos estudios de vulnerabilidad social se caracterizan por caracterizar a la población expuesta al riesgo, la densidad de población en zonas de alto riesgo por sequía, que los desastres ocurren en un espacio y en un tiempo determinado. Para realizar un análisis de la vulnerabilidad hay que tener en cuenta la sensibilidad y todos los elementos de los que hablamos anteriormente, y tener en cuenta los territorios, las comunidades, los segmentos de población que pueden ser más afectados por un evento de sequía. Y bueno, la percepción de riesgo como un componente dentro de la vulnerabilidad social ante el peligro de sequía, por la diversidad de elementos que intervienen en la conformación de los juicios y las valoraciones de las personas. Y para realizar estudios sobre vulnerabilidad social y percepción de riesgo hay que tener en cuenta la estrecha correspondencia que existe entre las variables demográficas, nivel de inclusión vencido, municipio, edad, condiciones de la vivienda, tiempo de residencia en el Consejo Popular y las percepciones de riesgo de la población cubana. Mediante este análisis se puede describir la dimensión, estructura y comportamiento de las percepciones. Es decir, que no es solamente ver si una vivienda está en buen estado o mal estado, sino ver cómo es el acceso de agua a esa vivienda, si el agua les llega por acarreo. Son múltiples condicionantes, si tienen cisterna, cada cuántos días le llega el agua por el servicio de acueducto, etcétera. Son múltiples factores. Ahora ponme el videito y ya vamos cerrando. Y bueno, muchas gracias por este espacio y compartir
encontramos en la comunidad Abel Santa María. Nosotros trabajamos en un órgano público que parte tapado y parte campo abierto, que está en proyecto la mejoración de los alimentos de los círculos infantiles, los clínicos, para los ancianos, los alimentos de los ancianos. Y nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos con regadera y más o menos para poder abastecer los círculos, los internados. Tenemos reservorio que ahí reservamos el agua, la trasladamos hacia los tanques y ahí poco a poco con regadera. Nosotros vamos sembrando, regando y haciendo lo que podemos. El lago aquí a veces son 20 y pico de días, hasta casi un mes, y la gente está sin agua, todavía la gente cargando agua, haciendo esfuerzo tan siquiera para... prácticamente es mundialmente. Ahora que nosotros hemos sacado el tomate, casi nada, casi no todo el tomate ese se ha casi muerto por la plaga, las enfermedades de escasez de agua. Por mucho que tú quieras echarle con recadera, no puedes, porque ahí hay 14 canteros de tomate. Imagínate, pasa el día entero regando 14 canteros nada más de tomate, lo demás no puedes regarlo. El agua es lo todo. Sin agua, no hay nada. Hay veces los cementerios tienen que cerrarlo hasta las 12 del día. Y hay padres que no pueden recoger sus hijos a las 12 del día, ni en el círculo tampoco. ¿Por qué? Porque eso lo afecta mucho. Tienen que dejar de trabajar la tarde esa para poder recoger a sus hijos. Esforzándonos, regando a regadera. Nosotros tenemos depósito allá atrás. Y con eso vamos trasladando el agua hacia los tanques. Y de ahí vamos con regadera, poco a poco, vamos regando. Y así hasta ahora vamos luchando hasta que Dios quiera. Ya solamente quería compartir este video para que ustedes vieran cómo es la situación de la sequía y cómo se trabaja desde los proyectos internacionales para dar seguimiento al problema de la sequía y de la seguridad alimentaria en el país. Ahora los dejo con la colega Sailí Cristian Lara, que va a realizar su presentación. Bueno, ya finalizando este panel, le traemos la propuesta hacia un plan de gestión del riesgo de desastres en Haití. Algunos aspectos a destacar es que el Caribe siempre ha sido un área de interés político y estratégico y que Haití se ubica en este espacio. Que la política de Cuba hacia el Caribe es una de las grandes prioridades en materia de política exterior. Que las relaciones bilaterales con Haití tienen más de 20 años de ser establecidas y que las áreas principales han sido vinculadas al sector de la salud, educación y otros sectores con menor prevalencia. Que son ayudas, o sea, que la cooperación se establece desde la cooperación sur-sur y que son ayudas bilaterales por razones de afinidad ideológica y afinidades también incluso históricas, porque les comento, porque El reino de este mundo, escrito por Alejo Carpentier luego de su visita en 1949 a Haití, tiene muchos vínculos históricos con la Revolución Cubana. Y al ser Haití la primera revolución en todo el territorio, quien da los primeros pasos y que, bueno, actualmente se encuentra en una crisis, o sea, demasiado desagradable para haber sido la primera revolución en el continente. La cooperación sur es un importante instrumento para estimular y fortalecer la independencia económica y avanzar hacia el desarrollo, pero un desarrollo integral, un desarrollo donde todos los países contribuyen al unísono y van buscando paulatinamente ir desarrollando cada uno de sus indicadores. Este estudio, o sea, la propuesta que se les trae es parte de la colaboración realizada de quien les habla en octubre del 2020 en el marco del proyecto Reforzamiento de la fase de resiliencia y riesgo de desastres en Haití, específicamente en la comuna Jatmel, y que destacar que era el momento donde diferentes ONG sentían ya la necesidad de alinearse específicamente en esta zona al sur del país
y establecer a lo mejor algunos proyectos y alianzas para ir mitigando poco a poco los efectos de los desastres. ¿Se puede pasar? Elemento a resaltar y es indispensable. Haití es uno de los países mayor expuestos a desastres en el mundo y quizás uno de los que, a pesar de que recibe ayuda humanitaria, aún sigue teniendo deficiencias en cómo manejan, cómo se preparan ante este tipo de fenómenos. Más allá de que en las ponencias anteriores se haya manejado la cuestión de las capacitaciones, a veces van más allá de que se quedan centralizadas. ¿Y por qué digo esto? O sea, vamos a ver, estas son algunas afectaciones que ocurrieron en el quinquenio 2016-2021, que van desde el huracán Matthew, la sequía ocurrida en el 2015-2016, hasta el terremoto 2021, que es uno de los más recientes. ¿Por qué les comentaba lo de las capacitaciones y que a veces quedan en un marco cerrado y estrecho y no necesariamente académico? Porque si nos damos cuenta, las capacitaciones de los centros vienen asociadas a comunidades que a lo mejor han levantado la necesidad, pero no son las universidades las protagonistas, como ocurre en el caso de nosotros aquí en Cuba. ¿Qué sucede en este contexto? Al no ser algo de interés a lo mejor político y netamente del gobierno, aun cuando existen la creación de alianzas y acuerdos bilaterales, no se cuenta con una ley nacional de desastres. O sea, no se dispone tampoco ni un presupuesto para la realización de acciones de coordinación, ni de preparación, ni de promoción de cómo ellos deben gestionar estos riesgos. Tal pareciese que el vivir en Haití es propiamente arraigado de que a mí me impactan fenómenos y yo como persona debo ser resiliente y ser la mayor cantidad desarrollar la mayor cantidad de resiliencia para poder convivir en el lugar en el cual he nacido. No se considera que puedan ser a lo mejor a través de estos centros que hayan realizado coordinaciones antes y capacitaciones, algo que debo prever, que debo estar preparado, que debo ir desarrollando a lo mejor un plan estratégico como lo tenemos en nuestro territorio. Aun cuando el Ministerio del Interior y las Comunicaciones Territoriales es el encargado a nivel gubernamental y deriva esta función a la Dirección de la Protección Civil, es ineficiente. O sea, ni existe presupuesto, ni existe un marco regulatorio, lo cual impide la coordinación, la movilización y toda una serie de cuestiones. Entonces, muchos se preguntarán, ¿a dónde irán entonces a parar esos financiamientos y esos fondos de ayuda humanitaria que dan? Algunas interrogantes que voy dejando y a lo mejor algunos del auditorio tienen la respuesta. Aspectos metodológicos de este inicio de lo que sería hacia un plan de gestión del riesgo, o sea, los primeros pasos. O sea, la primera etapa consistió en hacer una revisión de la literatura y ellos sí contaban con un plan de desarrollo comunal. O sea, sí lo contaban, incluido hasta el 2023. Y estamos hablando que esta experiencia tiene lugar en el 2020. O sea, mediados del quinquenio que ellos plantean. Sin embargo, no se identifican otros documentos que refieran a vulnerabilidades ni a una mirada integral, por lo cual existe un sesgo en estos tipos de indagaciones. Pareciese que las investigaciones son intencionadas de presupuestistas internacionales que destinan un fondo a determinadas ONG y entonces realizan estos estudios, pero estudios que se quedan en ese pequeño marco, que no salen de las fronteras haitianas. Y el que no hace un trabajo, digamos, como de campo, o sea, de terreno, no descubre estas particularidades. Y pareciese que no se hace nada en Haití. Sí se hace, lo que queda en el contexto de que me asignaste un fondo, con ello realizo determinadas capacitaciones y todo queda ahí. O sea, no hay un proceso que vaya desde la base hacia el sistema legislativo. La segunda etapa consistió en un taller, un trabajo de campo, principalmente en taller de capacitación y de recolección de información, y que contribuyó, por supuesto, a la propuesta de los pasos siguientes del programa de gestión de riesgo de desastre. Aquí estaban ya algunas ONGs vinculadas al proyecto, incluso el apoyo del Comité Departamental de la Gestión de Riesgo de Desastre. Pareciese que cada departamento de Haití es un país independiente del otro. O sea, no existe una línea
transversal a todos los proyectos de desarrollo del país. Y como tercera etapa, bueno, el análisis y diseño de la propuesta a través de todo el análisis de los datos recopilados y las dinámicas que se fueron realizando con la participación integral inclusiva desde amas de casa, instituciones de mayor envergadura en el territorio y consultantes locales. ¿Sí puedes, Claudia? Este sería el esquema resumen. Empezaríamos por un diagnóstico territorial. Posteriormente pasaríamos a la sensibilización y formación de decisores, de mujeres, de las representantes de instituciones principales de las áreas. Después los talleres de retroalimentación, cómo se articulan esto a los diferentes niveles, cómo se articulan todas las iniciativas que tienen que ver con la gestión de riesgo de desastre y la reactivación y creación de los comités de protección civil. Pareciera paradójico, pero sí existen los comités de protección civil. Algunos funcionan, otros no, o simplemente después que tengo el problema, entonces me activo. No existe una capacitación previa ni preparaciones previas. Y por supuesto, todo este esquema está vinculado, o sea, con la comunicación que existe entre las diferentes áreas. Aquí están los elementos que se tienen en cuenta a la hora del diagnóstico territorial, o sea, los voy a pasar por arriba porque están más explicado dentro de la ponencia. La sensibilización y formación que, por supuesto, antes de llegar a un territorio y siendo extranjero y también respondiendo a intereses de diferentes ONG, tienes que tener una proximidad que te permita que esa persona que participa pueda darte los elementos que estás levantando. Los haitianos son muy recelosos con su territorio, pero una vez que logran esta hermandad que ellos tienen propiamente con los cubanos, o sea, te tratan como hermanos, o sea, te tratan, y eso sí no es mentira. Estaban los talleres, que por supuesto, aquí vamos desde los talleres de sensibilización y formación, que van a ir desde la presentación del proyecto, porque para entrar a su territorio, o sea, debes presentar qué es lo que buscas, cuál es la intención y cuál sería el objetivo final. Puede ser que nosotros como cientistas estemos dando una visión, pero realmente los que están en el territorio te pueden decir, no, pero esto no ocurre así, o a nosotros lo que nos interesa es este resultado. Y entonces llegar a un proceso de diálogo e intercambio hasta diseñar el programa de gestión de riesgo. Ahí estarían estableciéndose las actividades con el objetivo y el producto final que se va obteniendo. ¿Qué tener en cuenta? Que todo ello debe ir desde el nivel comunal o sesión comunal, lo que nosotros conocemos como barrios o circunscripciones, hasta el nivel institucional, que son las instituciones que radican en esos propios territorios, pasar por los especialistas hasta llegar a un plan de gestión y por supuesto que llegue entonces a lo que sería el gobierno. Un gobierno que es un poco desestabilizado por sus condiciones políticas. Yo digo que propiamente para poder generar otras series de ingresos se desestabiliza ese sistema desde el 2016, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues ahí irán viendo las escalas y aquí se dice que se entregaba una hoja, o sea, una cuartilla donde ellos iban plasmando lo que iban identificando y cómo va hasta que llega al plan de gestión de riesgo. La reactivación de los comités de protección civil, con la ayuda, por ejemplo, esto aquí es muy importante, la socialización del proyecto para lograr una mayor vinculación de la comunidad hacia la intención final del mismo, ya lo van a ir poder leyendo. La comunicación que está en todo el proceso, pero que principalmente para que estuviera un mejor proceso comunicativo y de divulgación, en el preciso momento que se iba realizando las acciones y los talleres, estos se iban divulgando a través de volantes, trípticos, noticias y programas radiales. Quedaba pendiente la delimitación de cuáles eran los registros que ellos entendían que una vez culminado y diseñado el plan de gestión de riesgo de desastre eran los que ellos consideraban como importantes ir registrando. Tal vez las afectaciones que generaron en cuanto a vidas humanas y materiales, la incidencia de algún fenómeno hidrometeorológico posterior a este estudio y demás. Esos talleres quedaron pendientes y por eso se plantean aquí. Como ideas conclusivas,
La degradación del medio ambiente y el cambio climático está presente en todas las partes del mundo. Pero la frecuencia y ocurrencia de estos desastres en la población haitiana ha desarrollado una capacidad de resiliencia a prueba de prueba y error. Tengo el fenómeno y voy viendo cómo me voy adaptando a él. Las experiencias y buenas prácticas que emanen de esta propuesta podrían estar contribuyendo a la formulación de políticas, así como a la coordinación de planes, programas, proyectos y diferentes actividades requeridas en aras de poder integrar el proceso de gestionar la reducción de riesgo de desastres y tal vez hacer una propuesta de ley nacional. Se precisa reducir la fragmentación del sistema, reforzar su capacidad operativa y destinar fondos del presupuesto nacional para acciones de coordinación de actividades de respuesta frente a desastres y a la promoción de la gestión del riesgo. Nadie puede pretender, ni ningún país puede pretender que alguien desde afuera nos va a proporcionar los recursos que debemos destinar para la solución de nuestras problemáticas. La disposición de presupuestos humanitarios solo es una ayuda, pero la propia ayuda debe emanar del propio país. Por eso la propuesta. Y como recomendaciones, continuar fortaleciendo la capacidad de convocatoria y de liderazgo que tiene la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres como órgano coordinador de los esfuerzos en esta esfera internacional. Incluir la reducción de desastres en el sistema educativo haitiano, que no existe nada, nosotros sí como país lo tenemos, como asignaturas optativas y electivas en las universidades. Continuar el fortalecimiento de las capacidades comunales para la gestión en la reducción de riesgo de desastres con el acompañamiento de las Naciones Unidas, agencias de cooperación de países desarrollados, ONG y otros países cooperantes. Destacar aquí a lo mejor el papel de la diplomacia científica. A veces pensamos que todo es la transferencia de tecnologías, pero hay una transferencia de conocimiento que si viene desde un enfoque, digamos que de embajada a través de los convenios bilaterales, las relaciones bilaterales establecidas, van por un mejor nivel, o sea, pueden tener un mejor recorrido porque ya está intencionado dentro de estos propios estrategias que se establecen. Estas iniciativas que desde Cuba tienen lugar tienen mucho valor, pero pareciese que solo se quedan a iniciativas comunales, a iniciativas de sectores específicos, pero ya estamos viendo que hay una deficiencia en cuanto al sistema de gobierno. A lo mejor desde la diplomacia científica se pueden establecer nuevas líneas, repensar estas relaciones bilaterales que se establecieron en un momento, que traté de descargarla y no los encontré por ningún sitio, y ver qué cambio puede haber, qué cambio puede ocurrir. ¿Por qué les comento esto? Porque Haití es un país que es vecino, está a pocas millas, y tienen muchas incidencias de desarrollo de iniciativas, tanto de mantener su cultura viva en nuestro territorio, como del vínculo de las propias organizaciones, principalmente en Guantánamo. En Guantánamo hay una comunidad, que se agrupa y mantiene viva esta cultura con la propia embajada aquí en La Habana. Entonces, tal vez replantearlo, repensarlo. Para estos nuevos estudiantes que vienen de la formación del instituto pudiera ser alguno de los temas interesantes. Y hasta aquí cierro la ponencia, cierra el panel, paso a Elizabeth. Bueno, hasta aquí, como ustedes han visto, el hilo conductor de nuestro panel ha sido el enfoque de equidad social de género y generacional, que lo hemos utilizado para contribuir al desarrollo de la cultura ambiental, plasmar los conocimientos necesarios para disminuir vulnerabilidades, minimizar el riesgo desde metodologías cualitativas y cuantitativas. Y lo más importante en todo este trabajo asociado a la inclusión de estos enfoques desde lo metodológico y para la cooperación es no solamente la educación de las personas que están realizando estas transferencias, sino es la educación de todos con un enfoque de género y de reducción de vulnerabilidades que permita de verdad minimizar estos riesgos, y que toda esta educación, todo este legado cultural sea para la población y para las nuevas generaciones. ¿Hasta qué hora dejo abierto el panel? Dejo abierta
al debate para si tienen alguna pregunta, alguna precisión que quieran hacer. Bueno, claro. Sí, buenas tardes y muchas gracias, muy agradecido. Antes que se produzca alguna interrogante en el orden científico, es simple curiosidad. Fui testigo de la aplicación en Haití del método Yo Sí Puedo y había, a pesar de la peligrosidad existente en el país y el desnivel de colocación de poderes, había la posibilidad, y la hubo exitosamente, de realizarlo a través de las emisoras radiales. Estaba viendo entre los índices de previsión de riesgos, estaba precisamente la forma de contrarrestarlo, usted planteaba ahí, a través de las noticias. O sea, la primera interrogante, ¿se sigue escuchando radio en Haití como vía de información? Y la segunda, que me parece por lo que usted explicó, que la respuesta, como decimos en buen cubano, se cae de la mata, pero la hago también por simple curiosidad. Cuando uno ve el noticiero y ve Haití, muchas veces yo le digo a mis compañeros, ese no es el Haití que yo conozco. El Haití que yo conozco es que me siento en un portal de la capital y la Wi-Fi está mejor que aquí en La Habana. Entonces, estas cosas desde el punto de vista científico, cuando vamos a analizar Caribe, cuando vamos a analizar Haití, muchas veces dejamos traslucir otro tipo de análisis y muchas veces no entendemos el Haití verdadero. Y la pregunta que le hago es en este sentido para reforzar si estoy errado o no. Independientemente de la alta peligrosidad de las pandillas, de que en las barriadas las pandillas eran las que dominaban, usted pudo hacer, es la pregunta que le hago, su trabajo con las ONG como cubana, pudo ver la ayuda que llega a las comunas, cómo se distribuye, ¿es así? Sí. Millón de gracias. Esto nos ayuda a esclarecer un poco más el análisis que se tiene alrededor de la zona, porque como usted bien dice, Haití y Cuba casi son iguales. Y siempre recuerdo al general de ejército Raúl Castro, que decía que él se crió entre haitianos y que lo que le debía como ser humano se lo debía sobre todo a los haitianos, porque su padre se lo enseñó. Y Haití, había una deuda de Cuba muy grande con Haití que la Revolución Cubana no había podido saldar, porque Haití contribuyó inmensamente a la independencia de la Revolución Cubana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero es agradecer al panel. A mí me ha resultado muy interesante porque estos son temas que habitualmente no tratamos de una manera tan desmenuzada, ¿no? Tan aterrizada en la práctica a los proyectos concretos que se desarrollan y todo esto. Y lo que quería era resaltar la relevancia que tiene para nosotros empaparnos un poco de la práctica en términos de cooperación, en términos de proyectos que, si bien tienen un impacto en los dos primeros casos, sobre todo nacional, pero también tienen un componente de cooperación internacional importante, y para nosotros desde el CIPI nos resulta interesante en el sentido de que en el CIPI desarrollamos un proyecto sobre Caribe, sobre CARICOM específicamente, y estos temas, tanto medio ambiente como gestión de riesgos de desastres, todos estos temas que han estado presentando ustedes en el panel, porque además es su trabajo diario, ¿no? Son muy relevantes porque además son parte fundamental de la agenda externa de la CARICOM. Es decir, estos temas son los temas duros que la comunidad del Caribe plantea constantemente en foros internacionales, en foros hemisféricos, las demandas que desde el Caribe se hacen precisamente por la altísima exposición y vulnerabilidad a efectos vinculados con el cambio climático y a desastres naturales de otra índole, ¿no? Como los terremotos, en fin, que hemos visto. Haití es un caso tremendo del impacto de este tipo de eventos y de lo que se hace y no se hace después de esto o para prepararse para un evento de este tipo. Y en ese sentido yo quería solo indagar un poquito más en el ámbito de la cooperación internacional, como Cuba, ustedes en alguna medida lógicamente lo han expresado, como Cuba
con su experiencia en términos de gestión de desastres y de prevención de desastres, yo creo que efectivamente hay determinadas capacidades organizativas, de capacitación, desarrolladas ya en nuestro país, como Cuba puede establecer o profundizar los vínculos que tiene con el Caribe insular o con la CARICOM, el marco de la Comunidad del Caribe, que en definitiva son los países estos, los 14 países con que ustedes planteaban que tenían proyectos en el Caribe. Cómo se puede profundizar esa relación de cooperación y qué papel jugaría entonces, por ejemplo, el tema de la triangulación o la cooperación triangular, porque ustedes lo han planteado un poco, ¿no? Cómo todo esto se da en interacción con organizaciones no gubernamentales, con entidades y órganos multilaterales, oficinas de Naciones Unidas, por ejemplo, y eso era lo que quería comentar y ver qué me podían decir un poco más sobre eso. Bueno, precisamente con mi ponencia yo estuve poniendo algunos ejemplos de esta cooperación que venimos desarrollando ya hace algunos años. Y bueno, un ejemplo concreto es el Centro de Creación de Capacidades, que precisamente surgió a partir de un proyecto de triangulación. Es decir, Noruega puso el financiamiento y nosotros trabajamos en función de crear capacidades no solo en Cuba, sino también en otros países del área del Caribe, y que permitió incluso desarrollar estudios de peligro o unidad de riesgo en esos países. Ir allí, trabajar con los expertos de esos países y no solo capacitar, sino realizar estudios concretos en diferentes áreas de estos países. Esta actividad se sigue desarrollando. Es decir, nosotros constantemente estamos presentando propuestas de proyectos, no solo a las organizaciones de las Naciones Unidas como el propio PNUD, el PMA, que también a través del PMA desarrollamos muchos proyectos de este tipo, sino también a la Asociación de Estados del Caribe. Por ejemplo, tenemos un estrecho vínculo con la Asociación de Estados del Caribe y ellos ya tienen en sus manos varias propuestas de proyectos de cooperación con los países del Caribe, no solo del área insular, sino también del área continental, como son los países de Centroamérica. Es decir, que esto es un trabajo que no hemos dejado de realizar, que continuamos desarrollando e incluso ya vamos más allá. Ya nosotros tenemos propuestas no solo para el Caribe, sino hasta para la zona del Pacífico. Por intereses propios de los países del área insular del Pacífico, también estamos trabajando en propuestas de proyectos con ellos que se han presentado y que bueno, estamos a la espera de su aprobación. Es decir, que esto es un área en que por parte nuestra continuamos trabajando. Tenemos todo el interés de prestar nuestro apoyo, nuestros especialistas del Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos, que no solo están en el Instituto de Geofísica y Astronomía, sino son especialistas que están a lo largo de todo el país, es decir, en todo el territorio cubano tenemos expertos que forman parte del Grupo de Evaluación de Riesgos en las diferentes provincias, expertos reconocidos con una larga trayectoria y que han sido protagonistas de estas actividades en los diferentes países del Caribe. Con CARICOM, bueno, ya les puse un ejemplo concreto, pero no es lo único. Con CARICOM desarrollamos muchas acciones, también les hemos hecho las propuestas de proyectos de colaboración para avanzar y bueno, estamos en toda la disposición de continuar trabajando en esta línea. No, yo quería decir también que bueno, que en ese espacio de cooperación la Agencia de Naciones Unidas, el PNUD y el Programa Mundial de Alimentos han sido clave, pero también es importante destacar que hay que tener mucho tacto en el momento de la transferencia de la metodología, que estén seguras las condiciones, no solamente de que
no solamente las personas que van a ser receptoras, sino que el país tenga condiciones concretas para seguir replicando esa experiencia, porque le llevamos la experiencia, sí, pero después ellos tienen que andar solos con esa experiencia y bueno, en eso ya el grupo tiene una experiencia ganada, porque hemos visto el desarrollo del trabajo que se ha tenido en los distintos territorios. Solamente hay que seguir trabajando en esta línea para que los receptores de estas metodologías y de todo este conocimiento también puedan divulgar ese conocimiento por todo su territorio y llevar con éxito el encargo final, que es la realización de los estudios y las capacitaciones en las comunidades. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Scusa, parlo in italiano e lei... Oh, pardon. Secondo la loro esperienza, quanto le politiche per la sostenibilità ambientale sono sottomesse alla copertura financiaria delle stesse? Según la experiencia que han tenido ustedes, ¿sí? ¿Me escuchan? Según la experiencia que han tenido, ¿cuánto pueden las políticas de sostenibilidad ambiental estar sujetas a los fondos de cobertura internacional, a los fondos que reciben? ¿Entienden la pregunta? Sí, bueno, sí tiene una amplia relación, y lo hemos visto a través, sobre todo con el programa de la desertificación para la sequía, en el caso concreto de los proyectos OP15, y cómo Cuba ha sido depositaria no solamente de ese conocimiento desde el punto de vista metodológico, tanto cuantitativo como cualitativa, sino que ha sido capaz de llevar estas experiencias a otras partes del mundo, y ha tenido apoyo de Naciones Unidas y de programas concretos de la Agencia de Naciones Unidas y del Programa Mundial de Alimentos. Y sobre todas las cosas hay mucho financiamiento, por ejemplo, los fondos verdes del clima, como es el proyecto de resiliencia costera. Existen diversos programas de trabajo que son con ellos directamente. No sé si quieres decir algo, Iris. No sé si respondí su pregunta como usted deseaba, o si tiene alguna otra inquietud. A ver, quería añadir que, bueno, como los que somos cubanos sabemos, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, más conocido como Tarea Vida, tiene precisamente una tarea muy importante, que es la tarea 11, que es la que está destinada a la búsqueda de los financiamientos, la colaboración internacional, para poder llevar a cabo los proyectos aquí en nuestro país, para poder cumplir con las políticas que están establecidas actualmente a nivel de gobierno, y bueno, que facilitar el desarrollo, el cumplimiento de los mismos a través de esos apoyos de las diferentes instancias internacionales, organismos, organizaciones, los propios gobiernos de otros países que nos prestan colaboración. Eso está establecido como política aquí en Cuba, y bueno, una de las vías es Tarea 11 del Plan de Estado, Tarea Vida. También hay otras sedes y otros organismos que no son precisamente estatales, sino que son ONG que se dedican a tratar la temática ambiental,
como es el Centro Félix Varela, la organización de Antonio Núñez Jiménez, que son que trabajan la temática ambiental, y está también la asociación IRIS, que es una asociación de reciente creación que también es encargada de buscar fondos para financiar estudios ambientales. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, ya damos por concluido el panel. Muchas gracias.